Muy buenas noches. Eh, el tema que vamos a ver el día de hoy son propiedades de los fluidos. Primer momento, Bachillerato José Vasconcelos, Supervisión 004 de Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio. Bueno, vamos a comenzar con esta explicación de las propiedades de los fluidos. Bien, pues tenemos acá las propiedades de los fluidos. Bueno, dentro del ámbito de la mecánica vamos a considerar o comúnmente nosotros estamos familiarizados por algunos términos de los fluidos. En este caso, los más típicos son los gases y los líquidos y el aire, lógicamente, pues el que respiramos en todo momento. Y sí, en el caso del líquido es el agua y en el caso de los gases comúnmente pues podemos verlo en lo que son las tuberías de gas, ¿sí? En los mismos tanques de gas. Entonces ahí estaríamos hablando de lo que son los fluidos. Los fluidos, bueno, sabemos bien los estados de agregación, que es lo que es el gaseoso, lo que es el sólido, ¿sí? Lo que es el líquido, que son los más comunes. Pero también tenemos que tener en cuenta que existe también los fluidos también en este caso, como el estado de agregación, que es el sólido, también existe el sólido, como puede ser pues en cantidades de tierra o grava. Ahí podemos apreciar lo que son los fluidos en lo que son sólidos. Bien, acá tenemos también el uso de donde pueden estar este tipo de fluidos, pueden ser en tuberías o canales, los movimientos del aire y de la sangre del mismo cuerpo, ¿sí? Ahí también se generan lo que son los fluidos, el movimiento de proyectiles, los chorros, las ondas de choque, etcétera. Entonces, como podemos ver, también lo podemos ver desde el punto de vista real, ¿sí? Desde nuestro entorno, desde nuestro contexto, y vemos que los fluidos existen en todo momento. Pasamos a la siguiente. Sí, acá tenemos una definición de lo que es la mecánica de fluido. ¿Sí? Dice que es la rama de la ingeniería que trata de los comportamientos del fluido, líquido, gases y vapores. Pero pues ya vimos que también existen otros más además de estos, ¿no? Esos son los más comunes. Es a su vez una parte de la disciplina de amplia llamada mecánica de medios continuos, que incluye también el estudio de sólidos sometidos a un esfuerzo. Pasamos al otro. Y tenemos tres ramas de la mecánica de fluidos, que son las siguientes. Es la estática del fluido, es la dinámica del fluido y cinemática. Vamos más adelante a ver en qué consiste cada una de ellas. Si tenemos acá lo que es la estática de fluido, es cuando el fluido se encuentra en reposo, no se encuentra en movimiento. Por lo tanto, cuando se encuentra en reposo, existe un estado de equilibrio sin esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces ahí vamos a considerar lo que es la estática de fluidos. Y tenemos el otro que es la dinámica de fluidos, es cuando en este caso el fluido se encuentra en movimiento y se empiezan a utilizar los conceptos de aceleración y las fuerzas ejercidas por o sobre fluidos en movimiento, ¿sí? Ese sería un concepto más exacto. Sí, podemos ver esta dinámica de fluidos, lo podemos ver en los cauces donde corre el agua, en un mismo río, entonces en las tuberías de su misma casa donde fluye el agua. Todo eso podemos ver que ahí se está hablando de lo que es la dinámica de fluidos. También tenemos la cinemática, que en algún momento lo vimos el primer semestre. El primer semestre hablamos de la cinemática, ¿sí? Que es el estudio del movimiento sin importar el que lo produce. Acá en el caso específico de la mecánica de fluido, tenemos que es un estudio de la mecánica de fluidos que trata de las velocidades y las líneas de corriente sin considerar las fuerzas y energía. Bueno, pues ya vimos acá en qué consisten las tres ramas de lo que es la mecánica de fluidos. Tenemos otra definición más de lo que es un fluido. Acá nos dice que un fluido puede definirse como una sustancia que no resiste de manera permanente la deformación causada por una fuerza, por lo tanto, cambia de forma.
¿sí? Vamos a más abajito a ver otras situaciones más. Acá también podemos ver lo que es la comprensibilidad de los fluidos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podemos ver el comportamiento de un fluido. Acá nos dice que el comportamiento de los fluidos es importante para los procesos de ingeniería general y constituye uno de los fundamentos en el estudio de las operaciones industriales. Por ejemplo, en un proceso industrial es muy importante conocer todo lo que es la fluidez. Sí, se trabaja en base a veces tuberías, en base a la transportación de petróleo, de gasolina, y se hace un cálculo de las pérdidas y de la cantidad total que llega, en este caso, a un depósito. ¿Sí? Y a través también de medios, estos medios que son, por ejemplo, las tuberías, impulsados a través de bombas. ¿Sí? Entonces acá hay un comportamiento del fluido. ¿Sí? Vamos a ver otro más, lo que es lo que es el fluido ideal. Cuando hablamos de un fluido ideal, hablamos que consideramos todo lo que es la velocidad del fluido que viaja a través de un medio, puede ser una tubería, pero no se considera en este caso, no se considera lo que es algunos factores de rozamiento, ¿sí? que impiden lo que es el fluido del mismo, ya sea sólido o gas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un fluido ideal es que no existe ningún impedimento o no existe ningún factor que pueda frenarlo, ¿sí? Sino hablamos de un movimiento en el cual fluye sin que nada la esté estorbando. ¿Sí? Este lo consideramos así como un fluido ideal. Tenemos acá lo que es el fluido real. Cuando ya hablamos de fluido real, ya hablamos de algunos factores. En el caso, por ejemplo, de lo que es el fluido real, el líquido, el gas, se genera fuerzas tangenciales o cortantes siempre que producen movimiento relativo en un cuerpo, dando lugar a la fricción en el fluido, ya que estas fuerzas oponen el movimiento de una partícula respecto a la otra. Estas fuerzas de fricción dan lugar a la propiedad del fluido denominada viscosidad. Sí, pues acá pues en el fluido real ya vamos a considerar algunos factores que impiden el movimiento del mismo fluido. ¿Sí? Así lo podemos definir. Y bueno, tenemos acá lo que es, cuando hablamos de viscosidad, lo podemos definir de la siguiente manera. Dice, la viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a la deformación cortante o angular de la fuerza de fricción en un fluido en movimiento. Son el resultado de cohesión y de intercambio de cantidad de movimiento entre dos moléculas. ¿Sí? Entonces, así eso lo vamos a considerar como viscosidad. Y acá tenemos abajito, dice, al aumentar T, la viscosidad de los líquidos disminuye, la viscosidad de todo gas aumenta. En este caso, cuando hablamos de T, de esta T, hablamos de temperatura. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este tema de las propiedades de los fluidos. Muchas gracias, y el bachillerato José Vasconcelos los saluda desde el municipio de Aguacatán.